Yacía en el duro y frío suelo del hospital, con el olor a lejía causándome escozor en la nariz, mientras las máquinas sonaban alrededor de los pacientes que tenían camas. Mis propios hijos estaban a pocos metros de distancia, susurrando sobre costos y ahorros, como si mi vida fuera un gasto que no podían permitirse. Cuando la enfermera dijo, «Señor, su familia rechazó la cama», algo dentro de mí se quebró. Pensaron que era demasiado débil para defenderme, demasiado vieja para importar. Pero esa noche, con el dolor apretándome el pecho, hice una promesa silenciosa. Si me negaban su atención, les negaría todo lo que apreciaban. Las luces del pasillo parpadeaban, zumbando débilmente sobre mí, mientras el linóleo me presionaba la espalda como hielo. Cada tos me resonaba en las costillas. Cada respiración era una batalla que no estaba segura de ganar. A mi alrededor, las enfermeras empujaban camillas, con sus ruedas chirriando, sus rostros llenos de compasión que no podían controlar. ¿Por qué? Porque mis propios hijos les habían dicho que no lo hicieran. Podía oírlos, la voz aguda de mi hija atravesando el ruido. Papá no necesita una habitación privada. Sobrevivirá en el pasillo. No podemos malgastar dinero en esto. ¿Sobrevivir? La palabra me dolía más que el dolor en el pecho. Para ella ya no era un padre. Era un simple gasto, una carga. Mi hijo estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados, asintiendo. El mismo hijo que cargué sobre mis hombros durante las tormentas cuando era pequeño. El mismo niño por el que una vez trabajé doble turno solo para que pudiera ir a la mejor escuela. Ahora, no escatimaba ni un centavo para mi comodidad. Observé las placas del techo, amarillentas por el tiempo, y me pregunté cómo años de sacrificio podían olvidarse tan rápido. Una enfermera pasó junto a mí con otra paciente en silla de ruedas, esta más joven y sana, acomodándose en la cama que debería haber sido mía. El olor a desinfectante se mezclaba con algo amargo. Traición. Ni siquiera me miraron. Mis hijos, mi sangre, discutiendo por ganancias e imagen mientras yo yacía abandonada en un pasillo, temblando. La rabia me hervía por dentro, más caliente que la fiebre. Esa noche me di cuenta de algo. La debilidad no es cuando tu cuerpo falla, sino cuando dejas de luchar. Y yo no había terminado de luchar. Cerré los ojos, no para rendirme, sino para planear. Si podían negarme la dignidad, yo les negaría el fundamento mismo de su orgullo. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho, tumbado en ese suelo frío, escuchando a tus propios hijos tratarte como una factura que preferirían no pagar? ¿Te habrías quedado callado? ¿Te habrías tragado la humillación y habrías dejado que te pisotearan? ¿O habrías hecho lo que yo hice, callarme, sonreír y empezar a planear su caída? Quiero saberlo. Cuéntenmelo en los comentarios. Porque he repetido esa noche 1000 veces en mi cabeza, y todavía me pregunto si alguien más podría perdonar semejante traición. Y si crees que ningún padre merece ser descartado como un recibo viejo, entonces dale me gusta. Eso me permite saber que no soy el único que cree que la familia debería significar algo. Ah, y una cosa más. Suscríbete. Porque esta historia apenas empieza. Tengo más verdades que desearán no haber dicho nunca. ¿Sabes? La gente suele pensar que la venganza empieza en el momento en que te hacen daño. Pero no es cierto. La venganza nace mucho antes, sembrada en recuerdos, sacrificios y un amor que una vez fue tan profundo que su traición se siente como un puñal retorcido en el pecho. Mientras yacía en el suelo de aquel hospital, recordé al niño que una vez fui. Mi historia no empezó en la riqueza ni en los privilegios. Empezó en un pequeño pueblo, donde los techos goteaban con la lluvia y mi estómago a menudo rugía más fuerte que los grillos por la noche. Mi padre era obrero de una fábrica, con la piel quemada por el sol y las manos agrietadas por años de trabajo. No tenía mucho que dar, pero me dejó algo que nunca olvidé. Sus palabras. Hijo, si alguna vez construyes algo en este mundo, asegúrate de que dure más que yo. Llevé esas palabras a todas partes. A los 16, dejé la escuela temprano, haciendo trabajos esporádicos, barriendo tiendas, transportando cajas, repartiendo periódicos. Cualquier cosa para llevar algo de comida a la mesa. Mi ropa siempre era de segunda mano. Mis zapatos estaban desgastados por las suelas, pero no me quejaba. Cada centavo que ahorraba, lo guardaba. Una pequeña promesa para mí misma de que mis hijos nunca conocerían el hambre que yo conocí. A los 20,
Trabajaba turnos de 12 horas en un taller metalúrgico. El olor a hierro se me pegaba como una segunda piel, con las palmas ampolladas por las herramientas, que cada día parecían más pesadas. Pero en esos años también descubrí algo: un buen ojo para los negocios. Mientras otros trabajaban y se iban a casa, yo observaba. Me daba cuenta de qué máquinas se ralentizaban, qué pedidos siempre llegaban tarde, qué proveedores engañaban al taller con precios inflados. Los números me susurraban, y pronto supe que no estaba destinado a trabajar bajo el techo de nadie. Estaba destinado a construir el mío propio. Me casé joven. Mi esposa, Laila, era de esas mujeres que hacían que una habitación se viera más cálida con solo estar allí. Tenía ojos que siempre veían lo mejor de las personas, incluso cuando yo no lo merecía. Todavía recuerdo sus manos, siempre suaves, incluso cuando cocinaba para 10 o cosía ropa hasta altas horas de la noche. Ella creyó en mí antes que yo mismo. Cuando le dije que quería emprender mi propio negocio, no se rió, no me regañó, no dudó. Simplemente dijo: entonces lo construiremos juntos. Y lo hicimos. Pieza a pieza, ladrillo a ladrillo. Nuestra primera oficina no era glamurosa. Solo un rincón alquilado en un viejo almacén con un escritorio chirriante, una silla de segunda mano y más ambición que sensatez. Yo me encargaba de las cuentas, los pedidos, los clientes, de todo. Laila se encargaba del personal. Sabía cómo hacer que los trabajadores se sintieran valorados, cómo hacerles creer que no eran solo mano de obra, sino parte de una familia. Esa era nuestra arma secreta: la lealtad. Los primeros años fueron brutales. Recuerdo que algunas noches volvía a casa con solo el cansancio en los bolsillos. Había días en que quería rendirme, cuando los proveedores nos amenazaban, cuando los clientes se retrasaban en los pagos. Pero luego llegaba a casa. Veía a Laila dormida en el sofá con nuestro primer hijo en brazos, y pensaba: no puedo renunciar. Se merecen algo mejor que esto. Así que me esforcé más. Nos sacrificamos. Comíamos menos para poder invertir más. Nos saltamos vacaciones para pagar a nuestros trabajadores a tiempo. Poco a poco, empezó a dar frutos. Los pedidos aumentaron. Los clientes volvieron. Nuestra pequeña operación se convirtió en algo más grande, algo que exigía atención. Para cuando nació mi segundo hijo, nos mudamos a una oficina de verdad. Un edificio pequeño pero orgulloso, con nuestro nombre en la puerta. Nunca olvidaré ese día. Mi hija, de apenas 5 años, corría por los pasillos, con su risa resonando en las paredes. Mi hijo, aún dando sus primeros pasos, aferrado a un camión de juguete que le compré con las primeras ganancias que ganamos. Me quedé allí, con lágrimas en los ojos, sabiendo que había cumplido la promesa que les hice de niño. Mis hijos nunca conocerían el hambre, nunca conocerían la vergüenza. Pero el éxito es algo complejo. No solo da, sino que también quita. A medida que el negocio crecía, también lo hacía la distancia entre mis hijos y yo. Trabajaba hasta altas horas de la noche, asistía a reuniones interminables, viajaba por toda la ciudad para conseguir contratos. Laila me recordaba, con cariño, que bajara el ritmo, que hiciera tiempo para los cumpleaños y las cenas familiares. A veces la escuchaba. Con demasiada frecuencia no. Me decía a mí misma que era por ellos, que cada recital perdido, cada cena saltada, era una inversión en su futuro. Para cuando mis hijos eran adolescentes, la empresa se había convertido en un imperio por derecho propio. Sede en la ciudad, cientos de empleados, contratos que trascendían fronteras. Para los de afuera yo era un caso de éxito, un hombre que ascendió de la nada al todo. Pero para mis hijos, yo era el padre siempre ocupado, siempre ausente, siempre centrado en los números en lugar de en ellos. Vi cómo el resentimiento crecía en sus ojos. Pequeños comentarios en la mesa, burlándose de mi ropa vieja, poniendo los ojos en blanco ante mis largas jornadas. Pero lo ignoré, lo dejé pasar. Pensé que el tiempo y la comodidad sanarían esas grietas. Me equivoqué. Cuando Laila falleció, fue como si el pegamento que nos unía se desvaneciera. Ella era el puente entre mis hijos y yo, la calidez en las frías paredes del éxito. Sin ella, la casa se sentía vacía, incluso cuando las habitaciones estaban llenas. Mi hija se volvió más aguda, mi hijo más distante. Querían el control de la empresa, pero yo no estaba listo para dejarlo ir. Todavía no. Para mí no era solo un negocio. Era el trabajo de mi vida, el sueño de mi padre, el legado de mi esposa. Aún así, les di más responsabilidad. Les facilité el acceso al liderazgo, con la esperanza de que les enseñara gratitud. En cambio, les enseñé a tener derecho a todo.
Querían más dinero, más poder, más reconocimiento. Y a medida que envejecía, más me veían no como un padre o un mentor, sino como un obstáculo en su camino. Debí haber previsto la traición. Las señales estaban ahí, los rumores a puerta cerrada, la forma en que me intimidaban en las reuniones, descartando mis sugerencias por considerarlas anticuadas, las cuentas secretas con las que me topé, el dinero canalizado hacia sus lujos personales mientras la empresa sangraba silenciosamente en rincones que ignoraban, pero no quería creerlo, porque por muy cruel que el mundo hubiera sido conmigo, nunca pensé que mis propios hijos se volverían más crueles. Y sin embargo, mientras yacía en el suelo del hospital escuchándolos discutir sobre si yo valía el precio de una cama, me di cuenta de algo aterrador. No solo eran descuidados, no solo eran egoístas, eran depredadores que se alimentaban del mismo hombre que les había dado todo. Y en ese momento, me prometí a mí mismo, si me veían como débil, si pensaban que podían descartarme como papel viejo, entonces les mostraría cuán afilado puede cortar el papel viejo. Pero lo que vino después, nunca lo esperaron. Después de aquella noche en el pasillo del hospital, los recuerdos me inundaron, como si alguien hubiera abierto una presa y hubiera dejado que cada gota de mi pasado me inundara de golpe. No podía dejar de pensar en todas las veces que me había doblegado, roto, sacrificado y sangrado por los mismos niños que ahora me observaban contando centavos en lugar de latidos. Déjame decirte algo sobre el éxito. Cuando surges de la nada, llevas cada cicatriz contigo. No olvidas el hambre, las noches frías, el tintineo de las monedas en la palma de la mano y saber que no es suficiente. Por eso trabajé tan duro. Por eso juré que mis hijos nunca sentirían ese vacío. Pero cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que tal vez les di demasiado. Tal vez, al intentar protegerlos de la crueldad del mundo, los hice crueles. Cuando eran adolescentes, los malcrié. No con tiempo, les fallé en eso, sino con comodidades. Ropa nueva, vacaciones, las mejores escuelas. Me decía que les estaba dando una vida mejor que la mía, pero en realidad estaba alimentando un hambre eterna. Mi hija se volvió mordaz y exigía más con facilidad. Mi hijo aprendió pronto que el dinero solucionaba los problemas más rápido que la paciencia. Pensé que con el tiempo lo superarían. En cambio, lo aceptaron. Recuerdo una noche. Para entonces, Laila ya había fallecido y la casa se sentía más fría sin su risa resonando por las habitaciones. Mi hija entró furiosa en mi estudio, dejando caer su bolso de diseñador sobre el escritorio. «Padre», dijo con voz gélida, «tiene que modernizar la empresa. Basta de estos métodos anticuados. Deberíamos pedir prestado, expandirnos y buscar clientes más grandes. Todos los demás lo están haciendo». Intenté explicarle. El crecimiento lento era más seguro. La estabilidad era más fuerte que la ostentación. Pero puso los ojos en blanco, como una niña que no podía creer que sus padres fueran tan ingenuos. Mi hijo, de pie justo detrás de ella, sonrió con suficiencia y dijo: «Nos estás frenando. Podríamos triplicar los ingresos si te quitaras de en medio». Esa fue la primera vez que lo dijeron en voz alta, reteniéndonos. No nos guía. No nos protege. Nos frena. Y yo me lo tragué. Fingí no oír el veneno en su tono. Porque los amaba. Porque eran todo lo que me quedaba. Pero el amor ciega y la ceguera cuesta. Poco a poco empezaron a mover fichas a mis espaldas. Al principio, cosas pequeñas. Contratar gerentes sin consultarme, cambiar cuentas, tomar decisiones en juntas directivas cuando creían que no los escuchaba. Luego, cosas más importantes. Desviar fondos, aprobar proyectos arriesgados, firmar contratos que brillaban por fuera, pero que nos dejaban sin blanca. Yo veía destellos de los daños. Hacía preguntas y ellos sonreían dulcemente. «No se preocupe, padre. Está todo bajo control». Quería creerles. «Que Dios me ayude». Quería creerles. No fue hasta que encontré los papeles en la oficina de mi hijo, una carpeta escondida entre contratos, que me di cuenta de la profundidad de la traición. Gastos extravagantes contabilizados como desarrollo de negocio. Autos de lujo a nombre de la empresa. Vacaciones disfrazadas de viajes para clientes. No estaban construyendo el futuro, lo estaban destripando. ¿Sabes qué me dolió más? No el robo, no las mentiras, sino darme cuenta de que mis hijos me consideraban irrelevante. No temían que me descubrieran porque pensaban que era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado ciega para darse cuenta. Y entonces
Llegó el hospital. Ese momento en que me dejaron tirada en el pasillo, sin aliento, temblando, susurrando sobre gastos en lugar de atención médica, fue la confirmación. No solo me estaban descuidando, estaban esperando el día en que finalmente desapareciera, dejándoles todo. Pero aquí está el error que cometieron. Creyeron que el tiempo estaba de su lado. Olvidaron que el tiempo ya me había enseñado una paciencia más afilada que una espada. Incluso allí tumbado, privado de la dignidad de una cama de hospital, mi mente seguía trabajando. Mi cuerpo quizá estuviera débil, pero mi voluntad era de hierro. Pensé en la empresa, en la sede que había elegido con tanto cuidado. El alto edificio de cristal del centro no era solo una oficina, era un monumento. Mi monumento. Y recordé algo crucial, el contrato de arrendamiento. Hace años, cuando nos mudamos a ese edificio, negocié las condiciones yo mismo. Conocía bien al casero, un hombre que valoraba la lealtad y el dinero más que los contratos. Él también era mayor, y compartíamos esa comprensión silenciosa que tienen los hombres mayores. Todo en este mundo es temporal, excepto las promesas que se cumplen. Mis hijos no sabían de esas promesas. Nunca preguntaron. Fue entonces cuando la semilla de la venganza empezó a crecer, silenciosamente, en silencio, a la sombra de su arrogancia. Pero antes de contarles cómo convertí esa semilla en una tormenta, déjenme decirles por qué tuve que hacerlo. Porque la venganza no es dulce si no es justa, y mi venganza no fue solo por mí. Fue por Laila, quien creía en la familia por encima de todo. Por cada trabajador que construyó la empresa mientras mis hijos la desviaban. Por cada noche de insomnio que soporté para darles una vida que no merecían. No podía dejar que ganaran. No después de todo. No después de convertir el sueño en una pesadilla. Así que esperé. Les sonreía en las reuniones de la junta directiva, incluso cuando me despedían. Me sentaba en silencio en las cenas familiares, incluso mientras presumían de ganancias falsas. Asentía cuando se burlaban de mis viejas costumbres. Que se rían, pensé. Que crean que estoy acabado. El mayor truco que te da la edad es la invisibilidad, y nunca me vieron venir. Lo que planeé a continuación me quitaría todo lo que me quedaba. Pero no tenía miedo. Había vivido con hambre. Había vivido traicionado. Había vivido destrozado. Podía sobrevivir a cualquier cosa. Y cuando llegara el momento, les mostraría exactamente lo que un hombre que ellos consideraban inútil podía hacer. Me dejaron sin cuidado. Pronto los dejaría sin techo. La paciencia siempre ha sido mi mejor arma. Cuando vienes de la nada, aprendes a esperar. Aprendes a hacer largas filas para conseguir pan, a ahorrar cada centavo durante meses solo para comprar un par de zapatos. Mis hijos pensaban que era impotente por mi silencio. Pero el silencio no es debilidad. El silencio es planificación. Empecé a observarlos con más atención. No solo como padre, sino como cazador. Cada palabra, cada reunión, cada decisión descuidada se convertía en evidencia. Los escuchaba reírse de mis valores de viejo. Los oía planear expansiones en empresas que no entendían, invirtiendo millones en sociedades vacías. No se daban cuenta de que aún tenía aliados, antiguos empleados que habían estado conmigo desde el principio. Hombres y mujeres que recordaban cómo los trataba cuando la empresa no era más que una oficina polvorienta y un sueño. Acudían a mí en silencio fuera del horario laboral, susurrando sobre gastos imprudentes, trabajadores maltratados y contratos firmados sin revisión. Y así, mientras mis hijos creían que dormitaba en mi silla, yo recopilaba información. Cada informe era un clavo más en el ataúd que se estaban construyendo. Pero entonces llegó la complicación. La traición se profundizó. Una noche entré a una reunión de la junta directiva. Llegaba tarde porque mis piernas ya no eran tan ágiles como antes. Esperaba lo de siempre, miradas despectivas, tono condescendiente. En cambio me encontré en silencio. Había papeles esparcidos sobre la mesa. Mi hija estaba sentada a la cabecera, sonriendo con suficiencia. Mi hijo se recostó en su silla, con los brazos cruzados. «Padre», dijo dulcemente, «hemos decidido que es hora de que renuncie». Las palabras flotaban pesadas en el aire. ¿Renunciar? La compañía era mi sangre, mi sudor, la risa de mi esposa resonando en sus pasillos. «No puedes decidir eso», dije con voz firme, aunque me temblaban las manos. Mi hijo me entregó un documento. Documentos legales. Preparados con antelación. «Ya lo tenemos. Serás presidente honorario, simbólico. Nosotros nos encargaremos del trabajo real».
habían maniobrado a mis espaldas. Convencieron a los miembros más jóvenes de la junta directiva con promesas de ganancias e ideas modernas. Mi propio legado estaba siendo robado a plena luz del día. Esa noche, me senté solo en mi estudio, contemplando los retratos de Laila y de mí mismo cuando era más joven. Pensé en romper los papeles y luchar abiertamente, pero sabía que la ira solo les daría poder. Tenía que ser más listo, aún así, el dolor era insoportable. ¿Sabes lo que se siente que te borren estando vivo? ¿Que hablen de ti como si ya te hubieras ido? Esa noche, tosí sangre en mi pañuelo y reí con amargura. Así que esto es lo que se siente, murmuré. Morir antes de que llegue la muerte. Pero la vida tenía más lecciones para mí. A la mañana siguiente, me visitó un viejo amigo, Arif, un abogado que me había acompañado durante los primeros contratos de la empresa. Ya era mayor, pero su mente estaba más aguda que nunca. Me trajo una carpeta. Dentro había registros, irregularidades financieras, préstamos contraídos a nombre de la empresa, activos transferidos sin autorización. Sus hijos están jugando un juego peligroso, advirtió. Si los acreedores llaman, esta empresa podría quebrar. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Colapso. El imperio que construí, el que creía inquebrantable, se estaba pudriendo desde dentro, y no fueron desconocidos quienes lo envenenaron, fue mi propia sangre. Pero tal vez ese era el regalo que me había dado el destino. Su arrogancia había dejado grietas, y las grietas, lo sabía, podían ensancharse hasta que toda la estructura se derrumbara. Empecé a tender mis trampas, silenciosamente, con cuidado. Me reencontré con el casero de nuestra sede, un viejo conocido llamado Malik. Era un hombre de negocios, sí, pero también un hombre de principios. Habíamos compartido comidas una vez, hace mucho tiempo, cuando ninguno de los dos tenía mucho que contar. Mientras tomábamos el té, le pregunté por el contrato de arrendamiento. Me dijo lo que ya sospechaba. Estaba a punto de renovarse. Sonreí por primera vez en semanas. El edificio era su orgullo, su sala del trono. Sin él, su imagen se derrumbaría. Y Malik, él me respetaba a mí, no a ellos. Pero había otra complicación. Debieron enterarse de mi interés porque pronto mi hija me confrontó. ¿Por qué te reuniste con Malik?, preguntó entrecerrando los ojos como un depredador que acorrala a su presa. Me encogí de hombros fingiendo confusión. A los viejos les gusta hablar. Nada más, ella no me creyó. Desde ese día me vigiló con más atención. A mi hijo también. Hablaban con más cautela, movían el dinero en cantidades más pequeñas, me excluían por completo de las reuniones. Creían que me estaban tomando el pelo, pero cada movimiento que hacían confirmaba lo que ya sabía. Eran culpables y tenían miedo. Aún así, la duda me corroía. ¿De verdad podría hacerlo? ¿Podría destruir a los mismos hijos que una vez cargué en mis brazos? ¿Valía la pena vengarme destruyendo lo último que me quedaba de mi familia? Encontré la respuesta una noche, cuando los oí hablar en mi propia casa. No sabían que los escuchaba. No durará mucho más, dijo mi hijo con naturalidad, sirviéndose un trago. El estrés acabará con él. Solo tenemos que esperar. Mi hija se rió. Se rió. Bien, entonces todo será nuestro. Ya era hora. Me senté en la oscuridad, con los puños apretados y las lágrimas ardiendo en mis ojos. Ese fue el momento en que la duda desapareció. Ya no eran mis hijos. Eran buitres que volaban en círculos sobre un cuerpo que creían ya muerto. Y los buitres, decidí, podrían morir de hambre. A partir de entonces, mi planificación se volvió más audaz. Me reunía con Malik con más frecuencia, hablamos de cifras, condiciones y plazos. Aceptó venderme el edificio discretamente si conseguía el dinero. Eso fue lo difícil. Tenía activos, sí, pero no suficiente liquidez. Necesitaba vender propiedades, cobrar deudas antiguas, echar mano de mi patrimonio que mis hijos desconocían. Todo mientras finge ser débil. Todo mientras finge desvanecerse. Era un juego peligroso. Un error y me despojarían de todo antes de que tuviera la oportunidad. Pero yo tenía algo que ellos no tenían. Paciencia y toda una vida superando en astucia a hombres mucho más duros que ellos. Así que esperé, planifiqué y construí mi trampa pieza por pieza. Pero lo que no sabía entonces era que la vida estaba a punto de lanzarme una tormenta más, una que pondría a prueba si tenía la fuerza para terminar lo que había comenzado. Y esa tormenta llegó antes de lo esperado. La tormenta de la que hablé no llegó en forma de truenos ni relámpagos, sino en forma de papel.
Una carta. Un sobre grueso, sello oficial, palabras que me helaron la sangre. Un aviso de deuda. Mis hijos habían tomado prestado cuantiosamente los activos de la empresa, con imprudencia y arrogancia, y los acreedores rondaban. Sentado en mi escritorio, las palabras se me nublaban. Millones adeudados. Pagos vencidos. Multas acumuladas. Esto no fue solo mala gestión. Fue sabotaje. Si la empresa quebraba, todo lo que había construido sería subastado pieza por pieza. Mis hijos se encogerían de hombros, culparían a la economía y se irían con lo que tenían guardado en cuentas secretas. ¿Y yo? Me quedaría con cenizas. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el cajón y me recosté en la silla. Me dolía el pecho, no solo por la edad, sino por el peso de la traición. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Que los mismos niños que una vez cargué en brazos ahora me apuñalaban la espalda? Pero la debilidad atrae a los depredadores y no les permití oler la sangre. Me enderecé. Me obligué a quedarme quieto y me susurré. Todavía no. Todavía no pueden ganar. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Mi salud flaqueó. Fiebres que me dejaban empapada en sudor. Toses que me retumbaban en los huesos. Noches en las que me preguntaba si volvería a despertar. Sin embargo, cada mañana me levantaba, me abotonaba la camisa y fingía. Fingía olvidar. Fingía ser inofensiva. Mis hijos me miraban y veían decadencia. No veían la tormenta en la que me estaba convirtiendo. Aún así, su crueldad encontró nuevas formas de doler. Una tarde, los oí reír en el vestíbulo de la oficina. La voz de mi hija resonó. ¿Puedes creerlo? Papá cree que el edificio todavía le pertenece. El viejo tonto no se da cuenta de que pronto nos libraremos de él. Mi hijo se rió entre dientes. Me sorprende que haya durado tanto. Que se aferre a su orgullo mientras pueda. Sus risas resonaban en las paredes de cristal. Cada nota era un martilleo en mi corazón. Quería gritar, enfurecerme, maldecirlos con cada aliento que me quedaba. Pero en lugar de eso, sonreí levemente, como si no los hubiera oído. Porque el silencio, me recordé, es más afilado que cualquier espada. Pero el silencio no resuelve la deuda. Fue entonces cuando regresó Arif. Mi viejo amigo con una mirada más aguda que la de la mayoría de los hombres de la mitad de su edad. Dejó otra carpeta sobre mi escritorio, llena de pruebas irrefutables. Fondos de la empresa malversados, firmas fraudulentas, un reguero de decisiones que podrían derrumbar todo el imperio. ¿Lo ves, viejo amigo?, dijo en voz baja. No solo son codiciosos, son imprudentes. Si no actúas pronto, no quedará nada que salvar. Sus palabras ardían, porque eran ciertas. Cada día que me demoraba era un paso más cerca de la ruina, y sin embargo no podía apresurarme. Un solo paso en falso, y mis hijos me despojarían de todo. Necesitaba influencia, algo que no pudieran ver venir, algo definitivo. La respuesta llegó una noche en un sueño. Vi a Laila, de pie en nuestra antigua oficina, sonriéndome. Me susurró el edificio. Protejan el edificio. Al despertar, la claridad era cegadora. La sede no era solo una estructura, era el corazón de todo. El orgullo de mis hijos, la cara de la empresa. Sin ella, no eran más que títulos vacíos y cuentas vacías. Si podía apoderarme del edificio, podía apoderarme de su alma. Pero las complicaciones se acumularon como piedras. Primero, mi salud empeoró. Una noche me desplomé en la calle, sin aliento y con la vista perdida. Unos desconocidos me ayudaron a levantarme. Mis propios hijos al oírlo lo desestimaron. Exagera, se burló mi hija. Busca compasión. ¿Compasión? Había construido sus vidas desde cero, y ahora les rogaba a desconocidos que me dieran dignidad mientras mi propia sangre me salpicaba. En segundo lugar, los acreedores se hicieron más ruidosos. Las cartas se convirtieron en visitas. Hombres trajeados acudían a la oficina exigiendo el pago. Mis hijos los ignoraban, con su encanto y falsas promesas. Pero yo veía cómo las grietas se agrandaban. El tiempo se agotaba, para la empresa y para mí. Y entonces vino el golpe más peligroso. Una noche, al volver a mi estudio, encontré mi cajón cerrado con llave, forzado y abierto. El sobre, el aviso de deuda que había escondido, había desaparecido. Mi hija estaba en la puerta, con los brazos cruzados y el papel en la mano. «Bueno», dijo ella con una sonrisa tan nítida como el cristal. «Tú también has estado husmeando. Me obligué a mantener la calma, protegiendo lo que es mío». Ella se rió. «Tuyo, no seas ridículo. Tuviste tu momento. Ahora es nuestro. Y cuando te vayas, nadie te recordará. Solo nosotros».
Sus palabras fueron más hirientes que cualquier espada. Nadie te recordará. Esa era su verdadera intención. No solo apoderarse de la compañía, sino borrarme por completo. Pero la arrogancia ciega. No se dio cuenta de que acababa de confirmar su traición, de dejar al descubierto su avaricia. Pensó que se estaba burlando de mí. En cambio, me había dado la justificación que necesitaba. Desde esa noche, mi determinación se endureció. Vendí en secreto las pocas propiedades que me quedaban. Viejos almacenes, terrenos olvidados, joyas que Laila alguna vez usó, pero que me perdonaría si las desprendía. Cobré deudas de antiguos socios, hombres que me debían favores de hacía décadas. Lenta y dolorosamente, reuní los fondos. Y Malik, fiel a su palabra, preparó los papeles. El edificio sería mío, en silencio, hasta que llegara el día de la renovación y mis hijos conocieran la verdad de la forma más cruel posible. Pero el camino no fue fácil. Mi cuerpo volvió a flaquear. Noches en las que la fiebre me atenazaba con tanta fuerza que creía que se acabaría antes de poder actuar. Me quedé en la cama susurrándome, solo un día más, solo una mudanza más. Y con todo esto, mis hijos se volvieron más atrevidos. Me expulsaron por completo de las reuniones. Se burlaban de mí abiertamente delante de los empleados. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta. Ese fue su último error. Porque un muerto no tiene nada que perder, y estaba listo para mostrarles lo peligroso que puede ser eso. Pero incluso entonces, nunca vieron la trampa que se cernía sobre ellos. Hasta que fue demasiado tarde. Verás, la venganza no se trata de rabia. La rabia arde demasiado rápido, demasiado fuerte. Te ciega. No, la verdadera venganza se trata de paciencia, de saber elegir el momento oportuno, de convertir el silencio en una espada tan afilada que, cuando finalmente corta, el enemigo ni siquiera se da cuenta de que estaba sangrando hasta que es demasiado tarde. Para cuando mi hija me mostró el aviso de deuda en la cara, burlándose de mí, mi mente ya iba 3 pasos por delante. Creyó haberme desconcertado, creyó haberme acorralado, pero en realidad me había dado justo lo que necesitaba, la confirmación de que mis hijos me consideraban irrelevante, ya enterrado. Y un hombre al que consideran muerto tiene el disfraz perfecto. Me esforcé al máximo. Dejé que mis hombros se encorvaran, dejé que mis pasos flaquearan. Tosía más fuerte en las reuniones, me desplomaba en la silla, incluso cerraba los ojos como si el sueño me hubiera reclamado. Se burlaban, se compadecían, reían tapándose con las manos. Y mientras se burlaban, yo me movía. Todas las mañanas me despertaba antes del amanecer y me escabullía en mi estudio mientras la casa aún estaba a oscuras. Extendía papeles sobre el escritorio, listas de propiedades para vender, cuentas por cerrar, favores que reclamar. Escribía cartas a mano a viejos aliados, hombres con los que no había hablado en décadas. ¿Recuerdas? Sí, comenzaba. Cuando te ayudé a conseguir tu primer contrato. Cuando te defendí ante los acreedores. Necesito que me devuelvas ese favor. Algunos me ignoraban. Otros, ya mayores y más sabios, lo comprendían. El dinero llegaba poco a poco, lento pero constante. Mientras tanto, me reuní con Malik en secreto. Nos sentábamos en la trastienda, con el té humeante entre nosotros, mientras susurrábamos sobre plazos y contratos. Su mirada se suavizaba cada vez que me miraba. Tus hijos no te merecen. Y dijo una vez, recibirán exactamente lo que se merecen. Respondí en voz baja. El plan era simple a primera vista, pero peligroso en su ejecución. Tenía que comprar el edificio discretamente, antes de que mis hijos renovaran el contrato de arrendamiento. Si se enteraban demasiado pronto, encontrarían maneras de bloquearme, tal vez incluso declararme incompetente. Así que la discreción era mi arma, pero las complicaciones me pusieron a prueba a cada paso. Vender las propiedades no fue fácil. Los compradores olían la desesperación e intentaban rebajar el valor a la mitad. Más de una vez, tuve que mirar fijamente a un hombre a los ojos y recordarle quién era yo. No el anciano frágil de los periódicos, sino el constructor de un imperio. Algunos se rindieron, otros no. Acepté las pérdidas. Cada moneda importaba, incluso si era a costa del orgullo. Luego estaba mi salud. Algunas mañanas apenas podía levantarme de la cama. Mi cuerpo me traicionaba, temblando cuando más necesitaba estabilidad. Mi hijo lo notó una vez, sonriendo con suficiencia, y dijo, «Te estás desvaneciendo más rápido de lo que pensábamos». Sonreí débilmente y asentí. Que lo pensara. Cuanto más débil parecía, más fuerte era mi tapadera. Aún así,
La duda susurraba en la noche. ¿Y si no vivía lo suficiente para lograrlo? ¿Y si moría antes de ver desmoronarse su imperio? El pensamiento me mantenía despierto, mirando al techo, contando los días. Pero luego recordé la cara de Laila en mi sueño. Proteja el edificio, y me levantaría de nuevo, impulsado por algo más fuerte que el dolor. En la oficina, vi a mis hijos pavonearse por los pasillos, con el rostro desencajado y una falsa confianza en sí mismos. No veían los rumores que los rodeaban, los empleados que me recordaban, la lealtad que había forjado. No veían el creciente resentimiento del personal, tratado como desechable bajo su mando. Un antiguo empleado, Hassan, se me acercó silenciosamente en el ascensor. Su mirada reflejaba cansancio, pero lealtad. «Señor», susurró, «lo que sea que esté planeando, estamos con usted». Esas palabras me encendieron. No estaba solo. Aunque mis hijos pensaran que la empresa era suya, quienes la conformaban sabían la verdad. El imperio no se construyó con la avaricia de mis hijos, sino con mi sudor, la bondad de mi esposa y la lealtad de quienes creyeron en nosotros. Así que seguí planeando. Fijé plazos con Malik. Contraté abogados para que redactaran contratos en secreto. Arif me guió, asegurándose de que cada paso estuviera oculto a los buitres que rondaban mi vida. Pero justo cuando pensé que el camino estaba despejado, surgió un nuevo obstáculo. Una noche, mi hijo me acorraló en mi propia casa. Su sonrisa era falsa, su tono denotaba fingida preocupación. «Padre», dijo, «algunos miembros de la Junta creen que usted está pasando apuros. Sugieren una evaluación médica, ya sabe, para ver si aún está en condiciones de tomar decisiones». Comprendí la implicación de inmediato. Si me declaraban incompetente, perdería todo el control. Mi plan fracasaría antes de empezar. Lo miré. Dejé que mis manos temblaran levemente y susurré. Tal vez tengan razón». Su sonrisa se ensanchó satisfecha. Pensó que me estaba rindiendo. No notó el fuego en mis ojos. A la mañana siguiente, fui al médico, un viejo amigo que me había acompañado durante décadas de trabajo y enfermedad. Me examinó, negó con la cabeza y escribió una carta. Un certificado de buena salud mental, competente, sólido, capaz de tomar decisiones. Me guardé la carta en el bolsillo, como un escudo contra sus maquinaciones. Los días se convirtieron en semanas. La fecha límite para la renovación del contrato de arrendamiento se acercaba, y cada tic-tac del reloj era un recordatorio de lo frágil que era el plan. Pero por fin se reunieron los fondos. Se firmaron los contratos. Malik me apretó la mano con fuerza. «Es tuyo», dijo. «El edificio es tuyo». Caminé a casa esa noche más despacio que nunca, pero también más ligero. El imperio que creían suyo se alzaba sobre cimientos que ahora me pertenecían. Y aún así, no lo revelé. Todavía no. La trampa estaba tendida. Pero una trampa no sirve de nada si no se activa en el momento perfecto. Así que esperé, esperando el momento oportuno, mientras mis hijos seguían con sus juegos. Se burlaban de mí, me ignoraban, se reían de mí delante de desconocidos. No tenían ni idea de que cada insulto, cada burla, cada traición les apretaba la soga al cuello. Solo tuve que elegir el momento para tirarlo, y ese momento llegaría antes de lo que jamás soñaron. Pero antes de que eso sucediera, tenía que hacer un último movimiento, uno que garantizaría que mi venganza no solo destruyera su negocio, sino que quemara su orgullo hasta convertirlo en cenizas. Ser dueño del edificio era la espada. Pero una espada escondida en su vaina no infunde miedo. Hay que desenvainarla en el momento justo. Sabía que el tiempo lo decidiría todo. Si revelaba mis cartas demasiado pronto, mis hijos podrían encontrar la manera de zafarse. Si esperaba demasiado, los acreedores se tragarían la empresa entera y no les quedaría nada que quitarles. Así que observé, escuché, esperé. Las semanas siguientes fueron como ver a buitres darse un festín con un cadáver que no estaba del todo muerto. Mi hijo se pavoneaba por los pasillos de la sede como un rey, dando órdenes a gritos, recortando gastos y organizando fiestas para los inversores para tapar agujeros financieros. Mi hija, más aguda y fría, escudriñaba los libros para ocultar sus huellas. Juntos, tejieron una red de mentiras tan pulida que los forasteros casi creían que el imperio prosperaba. Pero yo sabía la verdad. Cada sonrisa era tenue, cada risa hueca. Las deudas me alcanzaban. Los acreedores llamaban con más frecuencia, sus voces más fuertes, su paciencia más corta. Mis hijos estaban desesperados.
Y la desesperación, lo sabía, ciega a la gente. Fue entonces cuando comencé a apretar el nudo. Arif, leal como siempre, presentó documentos legales discretamente en mi nombre. Nada ostentoso, nada que levantara sospechas. Solo pequeñas salvaguardas, cláusulas, contratos, acuerdos que se filtraron en el sistema sin que nadie se diera cuenta. Sonrió con tristeza mientras me los explicaba. Cuando llegue el momento, dijo, no tendrán a dónde ir. También me comuniqué con los empleados. No abiertamente. No, eso habría sido una tontería. En cambio, pasé tiempo en la cafetería, en los pasillos, hablando en voz baja con quienes aún recordaban los viejos tiempos. Les recordé los verdaderos valores de la empresa, la lealtad, la familia. Y uno a uno asintieron, susurrando palabras de apoyo. «Lo apoyaremos, señor», dijeron. Mis hijos creían que el personal les temía. Pero el miedo es frágil, el respeto perdura. Aún así, había noches en que la duda me atormentaba. Me quedaba despierto, mirando al techo, con el peso de mis años presionándome como una piedra. ¿De verdad podría lograr esto? ¿Podría aplastar a las mismas personas que mi esposa me había rogado que protegiera, incluso de sí mismas? Entonces recordaba aquella noche en el suelo del hospital, las baldosas frías contra mi piel, la voz aguda de mi hija. No podemos gastar dinero en él. El silencio de mi hijo, su asentimiento. Recordé sus risas en mi propia casa, burlándose de mí, esperando mi muerte. Y la duda se convirtió en fuego. Ya me habían enterrado en sus corazones. Solo estaba devolviéndoles el favor. El día de la renovación del contrato de arrendamiento se acercaba. Guardé silencio, incluso cuando mis hijos presumían en las reuniones de sus planes de expansión. Hablaban de renovaciones en el mismo edificio que desconocían que ya no controlaban. Casi me río de su arrogancia. Pero me mordí la lengua. La revelación tenía que llegar en el momento perfecto. Entonces, el destino me dio otro regalo, una gala para inversores, celebrada en el gran salón de la sede central. Mis hijos la planearon como un espectáculo, para tranquilizar a los inversores nerviosos, para demostrar su supuesta fortaleza. Las lámparas de araña brillaban, el champán corría, y ellos, de pie en el escenario, sonreían como reyes. Mi hija presumía de ganancias récord. Mi hijo prometía nuevas empresas en el extranjero. Sus palabras eran melosas, rebosantes de dulzura, pero en el fondo se percibía el veneno. Mentiras tras mentiras. Asistí, vestido con mi viejo traje, con los hombros ligeramente encorvados, la imagen de un patriarca irrelevante, complacido por sus hijos. Apenas me reconocieron, salvo alguna sonrisa forzada aquí y allá. Para ellos, yo era un simple detalle. Un mueble. Pero yo observaba, siempre observando, y vi las grietas con más claridad que nunca. Los inversores susurraban entre sí, con dudas en la mirada. Los empleados evitaban la mirada de mis hijos, su lealtad erosionada. El imperio se tambaleaba. Solo necesitaba un empujón. Ese empujón sería el edificio. Después de la gala, visité a Malik por última vez. Me entregó los documentos finales. Confirmada la propiedad. Transferencia del título. Firmé con una mano que temblaba, no de debilidad, sino de anticipación. Está hecho, dijo Malik. Asentí. Entonces esperemos a que caigan en la trampa. La semana siguiente fue insoportable. Mi cuerpo flaqueó de nuevo, la fiebre se aferraba a mí como una sombra. Me preocupaba no vivir lo suficiente para presenciar el momento, pero mi fuerza de voluntad me impulsó a seguir adelante. No podía dejar esto sin terminar. No cuando la justicia estaba tan cerca. Por fin llegó el día. Mis hijos, ajenos a todo, entraron en la oficina del casero, con los papeles en la mano, listos para renovar el contrato. Yo no estaba allí, todavía no. En cambio, Malik los saludó con voz tranquila y mirada penetrante. Me temo que el contrato de arrendamiento no se puede renovar. Dijo, confusión, ira, exigencias. Mi hija golpeó la mesa con la mano. Mi hijo alzó la voz. Pero entonces Malik dijo la verdad. El edificio ya no me pertenece. Es de tu padre. Llegué justo cuando sus rostros palidecieron. Entré lentamente, golpeando el suelo con el bastón, cada paso deliberado. Me miraron como si vieran un fantasma. ¿Padre?, susurró mi hija. Me senté frente a ellos, junté las manos y sonreí levemente. Me dejaste sin cuidado, dije en voz baja. Así que te dejé sin compañía. El silencio que siguió fue más dulce que cualquier aplauso que haya recibido jamás.
pero no había terminado. Aún no. El edificio era mío, sí, pero la venganza no está completa hasta que las consecuencias se hacen sentir. Hasta que el orgullo se hace añicos. Y tenía un último movimiento que hacer, uno que aseguraría que nunca recuperaran lo que habían perdido. Ese movimiento se daría a conocer el día en que se vieron obligados a desalojar. La expresión de sus rostros cuando Malik pronunció esas palabras, «El edificio es de tu padre», valió cada noche de insomnio, cada fiebre, cada sacrificio. A mi hija se le aflojó la mandíbula. Su compostura cuidadosamente pintada se quebró como un cristal. Mi hijo tartamudeó. Las palabras le fallaron por primera vez en su arrogante vida. Habían cimentado su poder en este lugar, se pavoneaban por sus pasillos como reyes y reinas, y en un solo aliento los había derribado. Pero la venganza no es un solo golpe, es una sinfonía. Cada nota, cada pausa, cada subida debe sonar en perfecto orden hasta que el crescendo final rompa el silencio. Y no había terminado de dirigir. Me incliné hacia adelante, con la voz baja, firme y cortante. Pensaste que estaba acabado. Pensaste que estaba demasiado débil, demasiado ciego para ver lo que hacías. Pero observé, esperé, y ahora todas las llaves de todas las puertas de este edificio me pertenecen. Mi hija intentó recuperarse, esbozando una leve sonrisa. «No puedes hacer esto», susurró. «La empresa necesita esta sede. Inversores, clientes». «Entonces deberías haber pensado en eso», interrumpí, «antes de reírte mientras yo yacía en el suelo del hospital». Mi hijo dio un puñetazo en la mesa, y la furia sustituyó a la sorpresa. «Esto es una locura. Lo arruinarás todo. Nos destruirás a todos», respondía su furia con silencio. Ese tipo de silencio que doblega la voluntad de un hombre más que un grito. Finalmente dije, no estoy destruyendo nada. Lo hicieron ustedes mismos. Solo estoy cerrando el ataúd. Las semanas siguientes fueron deliciosas en su crueldad. No apresuré el desalojo. No, los dejé en paz. Se enviaron avisos formales, se les dieron plazos. Se apresuraron a negociar, pidieron clemencia. Incluso intentaron convencer a Malik para que revocara la venta. Pero todos los caminos que tomaron los llevaron de vuelta a mí. Y no les di nada. A veces caminaba por el edificio, golpeando el suelo de mármol con el bastón, y observaba cómo se apilaban las cajas en los pasillos. Los empleados susurraban nerviosos, algunos mirándome con lástima, otros con un discreto respeto. Mis hijos, antes tan orgullosos, ahora barajaban papeles con los ojos hundidos, mientras su imperio se derrumbaba pieza por pieza. Los acreedores se acercaban, sus llamadas más urgentes, su paciencia agotada. Sin la sede como garantía, mis hijos no tenían influencia. Los tratos se desmoronaron, las sociedades se desmoronaron, los inversores huyeron, el imperio del que se jactaban quedó expuesto como lo que realmente era, podrido hasta la médula. Y durante todo aquello, no dije nada. Solo observé, silencioso, paciente. Como antes lo habían confundido con debilidad, el último día llegó como una tormenta. Camiones de mudanza se alineaban en la calle. Los trabajadores cargaban con muebles, archivos y computadoras. La gran torre de cristal, antaño símbolo de nuestra fuerza, ahora parecía un cadáver despojado por los carroñeros. Me quedé en el vestíbulo, apoyada en mi bastón, viendo cómo el imperio de mis hijos se desangraba en cajas de cartón. Mi hija pasó furiosa junto a mí, con sus tacones resonando furiosamente en el suelo. Se negó a mirarme a los ojos. Mi hijo se quedó allí, mirándome con una mezcla de rabia y desesperación. «Padre», murmuró, «por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. ¿Podemos hacerlo bien?» Incliné la cabeza estudiándolo. «Tuviste tu oportunidad de corregirlo. Todas las oportunidades. Y elegiste la avaricia. Elegiste la crueldad. Elegiste olvidar al hombre que te lo dio todo». Le temblaban los labios, pero no dijo nada más. Se giró, con los hombros hundidos, y salió bajo la lluvia. El edificio volvía a ser mío, pero la venganza nunca se completa con solo la posesión. Debe tener un significado. Debe dejar una cicatriz que jamás podrá sanar. Y así, revelé mi último movimiento. 2 semanas después, se colgaron pancartas afuera de la reluciente torre de cristal. El nuevo letrero decía «Clínica comunitaria gratuita». Dentro, los trabajadores se afanaban.
No eran empleados corporativos con traje, sino médicos, enfermeras y voluntarios. Instalaron camas en las habitaciones donde mis hijos firmaron contratos fraudulentos. Los suministros médicos reemplazaron sus vitrinas. El mismo pasillo donde se reían de mí ahora resonaba con los pasos de pacientes que no podían costear la atención médica en ningún otro lugar. Cuando se abrieron las puertas, se reunió una multitud. Llegó la prensa, tomando fotos y haciendo preguntas. Me quedé en la entrada, flanqueado por enfermeras con batas blancas, y dije la verdad. Mis hijos me dejaron morir en el suelo de un hospital, dije con calma, y mi voz se oyó por los micrófonos. Pero sobreviví. Y ahora, este edificio, que una vez fue su orgullo, ya no es un monumento a la avaricia. Es un santuario, un lugar donde a nadie se le negará atención médica por dinero. Nunca más, los flashes de las cámaras. La multitud estalló en aplausos. Mis hijos, de pie al otro lado de la calle, observaban en silencio. Vi la furia en sus ojos, la vergüenza que les quemaba el rostro. Este edificio había sido su joya de la corona. Ahora era su humillación. Y yo no sentí rabia, ni triunfo, solo una paz tranquila y firme. Porque la venganza, comprendí, no se trata de destruir a otros. Se trata de restaurar el equilibrio. Me dejaron sin cuidado, pero me aseguré de que nadie más sufriera como yo. Y al hacerlo, me aseguré de que cada vez que mis hijos pasaran por este edificio, recordaran su traición, no un susurro en la oscuridad, sino un recuerdo grabado en el horizonte para que todos lo vieran. Días después, un antiguo empleado me detuvo en el vestíbulo. «Señor», dijo en voz baja con lágrimas en los ojos, «ha convertido el dolor en esperanza. Nos ha dado algo más grande que una empresa», asentí, con el pecho pesado pero cálido. «No», le dije, «les hemos dado una lección que jamás olvidarán». Y mientras caminaba por los pasillos, pasando junto a los pacientes que descansaban en camas que antes me habrían salvado, sonreí. Por primera vez en años, sonreí, porque se había hecho justicia. Al final, no se trataba de dinero, ni siquiera de la empresa. Se trataba de dignidad, de recordarles, y al mundo, que la edad no es debilidad, que el amor nunca debe confundirse con ceguera y que la traición tiene un precio que ninguna fortuna puede pagar. Mis hijos creyeron haberme despojado de todo, pero olvidaron lo único que aún me quedaba, la determinación. Con ella, les arrebaté su orgullo, su poder, su fundamento mismo, y los transformé en algo que jamás podrían recuperar. Ahora, cada vez que pasan por ese edificio, no ven su imperio, ven su fracaso, me ven a mí. Y recuerdan que el hombre al que llamaban inútil construyó algo que sobrevivió a su codicia. Me dejaron sin cuidado, pero yo los dejé sin compañía. Y eso, te lo prometo, es una herida que nunca sanará.